Cultura y arte en la Baja Edad Media. Ya hemos visto cómo hasta ahora la cultura se localizaba solamente en los monasterios. Recordamos como el pueblo zafio e inculto no tenía acceso a esa cultura. Pues bien, estos monasterios, estas escuelas monásticas, van a alcanzar el título de estudios generales debido a que van a traer estudiantes de otros lugares y la titulación va a tener validez en toda Europa. Un poco más adelante en el tiempo, los siglos XII, XIII, algo del XIV, no solamente los monasterios tenían escuelas, sino que algunas catedrales tuvieron también escuela y por su alto nivel de enseñanza adquirieron el título de universidad. Pero realmente la universidad surge también por el ansia de saber de esta burguesía enriquecida en las ciudades. Apoyan con su dinero la creación de estas universidades, que en un principio van a ser asociaciones de maestros y alumnos que recibían privilegios y estatutos otorgados por el poder civil y por el poder religioso. Incidimos en el poder civil. La universidad tiene sus propias leyes, incluso en algunos casos tiene su propia moneda para comerciar. ¿Y qué se estudiaba en la universidad? Pues tenemos dos aspectos conocidos. El trivium, ya lo vimos, gramática, retórica, dialéctica, quadrivium, aritmética, geometría, astronomía y música, y ya van a aparecer nuevos estudios como pues el derecho, medicina, filosofía, etc. Y aquí tenemos la universidad más antigua de Europa, la Universidad de Bolonia, fundada en el año 1199. Ahora damos paso a las escuelas de traductores, importantísimo también en España. Con el paso del tiempo, Reconquista ya casi terminada, en torno al siglo XII, surgen en la península ibérica un interés por la cultura, por los estudios de textos antiguos. En España, en la península, no existía prácticamente ninguno. ¿Qué tenemos que hacer? Pues textos orientales o griegos que habían traído los árabes se empiezan a traducir. Y aquí va a destacar sobre todo una escuela de traductores, que es la de Toledo. ¿Qué sucede en esta escuela? Pues se juntan estudios cristianos, judíos y musulmanes y traducen al español, al idioma judío y al idioma musulmán, textos culturales de todos los sitios. Momento de máximo esplendor con Alfonso X el Sabio. Y vemos cómo se traducían estudios de geografía, astronomía, cartografía o mapas, filosofía, medicina, aritmética. Todos estos fueron traducidos y además, lo más importante, transmitidos a la Europa medieval a través de la península. Los árabes nos traen sus escritos, España se traducen y se expanden a el resto de universidades europeas. Entramos ya con el arte gótico. Hemos visto la cultura, ahora vamos a ver el arte. Características generales. Origen, al igual que el románico, en Francia. En este caso, en torno a París. Va a ser el arte de la orden cisterciense, al igual que el románico fue del orden cluniacense. De Francia se difunde en un principio a España, a Inglaterra y a Flandes, con el tiempo a Alemania y un poco al norte de Italia. Es un arte urbano de la ciudad, en contraposición con el arte románico que era del campo. Mezcla lo religioso con lo civil. Aquí tenemos un ejemplo de gótico religioso, en este caso la Catedral de Notre Dame de París, y aquí tenemos otro ejemplo de gótico civil, Casa de Oro de Venecia. Por supuesto, hay que destacar el hombre es ser vanidoso por naturaleza, que cuanto más bonitas fueran las construcciones, catedrales, palacios, lonjas, plazas, etc., a efectos de la alta burguesía, más importante era la ciudad. Pasamos a los elementos constructivos del gótico. Primero que nos encontramos es el arco apuntado u ojival. Hasta ahora hemos visto el arco de medio punto que sostenía los muros de las iglesias románicas. Este arco es más ligero, mucho menos pesado, y reparte el peso de la bóveda en los muros, por lo que se puede construir edificios mucho más altos y, por supuesto, grandes ventanales. El crucero,
cuando se crucen dos arcos apuntados, va a crear una bóveda de arista. Aquí vamos a ver ahora un ejemplo de cómo las fuerzas de la cubierta se van a transmitir, en este caso 4 puntos, vemos 3, pero detrás habría otro. Y descansa sobre pilares cruciformes. Por tanto, el peso se divide en este caso en 6 puntos. Habrá momentos en que se divida en 6, por tanto, la elevación de la catedral será mucho mayor. Otro elemento nuevo que nos encontramos son los arbotantes y los contrafuertes, que sirven para sujetar el peso de la cubierta. Los arbotantes son unas vigas que van transmitiendo el peso de la cubierta, no en los muros directamente, sino en unos contrafuertes. Y los contrafuertes sujetan el peso de la cubierta. ¿Qué sucede? Que los muros se quedan descargados de peso y se van a poder abrir grandes ventanales. Veis cómo los arbotantes se embellecen con unas flechas que se llaman pináculos. Y lo que os decía, los muros quedan descargados de peso, se pueden abrir grandes ventanales en contraposición a estas pequeñas ventanas saeteras del románico, y estos ventanales se decoran con grandísimas vidrieras de colores. Hemos visto en el románico cómo el crucero sobre el crucero se situaba un cimborrio. Pues bien, en el gótico, sobre el cimborrio se va a construir una linterna, que como su nombre indica, sirve para dar luz. Veis cómo por estos ventanales entra la luz a la parte central, al crucero. Y al igual que los pináculos, se va a decorar para embellecerse con pináculos. La fachada, por regla general, va a tener 2 torres, veremos alguna que no, pero lo que no va a fallar nunca va a ser el rosetón. Espacio circular en la puerta principal, también decorado con cristales de colores, cristales de vidrieras que va a dar luz. Y muchísimas de las catedrales, el rosetón va a estar coronado por este espacio triangular llamado gablete. ¿De acuerdo? Llegamos a la planta. Pocas novedades. Vamos a tener la típica planta de cruz latina, 2 brazos, un transepto crucero y un ábside. Aquí ya hay una pequeña variación. Tanto los absidiolos no van a ser circulares, sino que van a ser poligonales y van a estar algo más alejados de la cabecera. Planta de cruz latina, esas son las características. Nave central más ancha y más alta que el resto de las naves. Y nos vamos a encontrar con una planta que la vamos a llamar planta de salón, muy semejante a la planta basilical. Lo que sucede es que está muy bien marcada la cruz latina. Como veis, no sobresale para nada del crucero. ¿De acuerdo? Aquí sí que hay una novedad, y es que las 5 naves, en este caso, pueden ser 3 o 5 naves, incluso 7, alguna catedral, son exactamente igual de altas. La central va a ser más ancha, pero exactamente igual de alta que el resto de las naves. Y para finalizar, vemos este esquema donde vemos las principales novedades del gótico. El arco apuntado, la bóveda de crucería, los pináculos que coronan los contrafuertes, los arbotantes y las naves. Estas son las novedades del gótico. Continuaremos ya en el próximo vídeo con la arquitectura española, la escultura y la pintura.